nos toca hablar de un tema muy importante que es, bueno, comenzamos un tema muy importante que es el uso racional de antimicrobianos. Uso racional de antimicrobianos, ¿ya? Todo el material que estás viendo ya está colocado en la plataforma, o sea que lo puedes revisar, bajar, volver a revisar, etcétera, ¿ya? Un detalle muy importante, los antimicrobianos, como su nombre dice, anti contra micro, o sea, pequeño, bios, vida. O sea, son fármacos destinados a eliminar a los gérmenes o a los agentes infecciosos. ¿Está claro? Sí, antimicrobianos. Un detalle muy importante, ¿ya? Cada vez que ustedes piensan en un microbio, ¿ya? Microbio, microbio, la mayoría de la gente solamente piensa en bacterias y eso no es cierto. Cada vez que estamos hablando de un microbio, estás hablando de que puede tratarse de una bacteria, puede tratarse de un hongo, puede tratarse de un virus, puede tratarse de un parásito, ya, etcétera. Todos ellos son considerados microbios, ¿está bien? Entonces, cada vez que hablas de un fármaco antimicrobiano es para matar a cualquiera de ellos. El término antimicrobiano, detalle importante, cuidado que se confundan, por favor, tengan mucho cuidado. El término antimicrobiano actualmente viene ligado a la palabra antibiótico. Antibios, o sea, anti es contra bios, vida, contra la vida. Entonces, al decir antibiótico, un antibiótico puede ser para bacteria, puede ser para hongo, puede ser para virus, puede ser para parásitos. ¿Está claro? Puede ser para todos. O sea, decir antimicrobiano, decir antibiótico es lo mismo. Son considerados sinónimos actualmente. ¿Está claro? Eso quiero aclararlo porque normalmente, cada vez que dicen antibiótico, piensan que es exclusivamente para las bacterias y eso no es cierto. Dentro de los antibióticos o antimicrobianos tenemos pues obviamente una clasificación, depende mucho de qué es lo que quieres tratar. Los antimicrobianos o antibióticos pueden ser antibacterianos cuando hay que eliminar bacterias, pueden ser antivirales cuando la función es eliminar virus, pueden ser antiparasitarios cuando la función es eliminar parásitos y pueden ser antimicóticos cuando queremos eliminar hongos. Y por último tenemos a los antisépticos. La característica de los antisépticos es para eliminar todo, pero, aquí viene el detalle, es en las superficies. ¿Ya? Antisépticos es uno de los temas fundamentales en cirugía, asepsia y antisepsia. Entonces, ahí es donde vas a ver la mayor cantidad de antisépticos. ¿Está claro? Ahora, es necesario que todos ustedes y yo nos pongamos de acuerdo en ciertas características que actualmente están presentes en todos los fármacos. ¿Ya? Primero vamos a abordar al más usado de todos, que son los antibacterianos. ¿Cuál es la característica actual de los antimicrobianos, de los antibacterianos? Resistencia. El problema número uno de los antibacterianos es la resistencia. ¿Está bien? Resistencia es el problema más frecuente. ¿Ya? Con eso, ¿qué te queremos decir? ¿Ustedes saben quién es Alexander Fleming? Descubrió la penicilina. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el detalle? ¿Sabes? Todo el mundo sabe de Alexander Fleming que descubrió la penicilina, pero nunca nadie habla de lo que descubrió Alexander Fleming 6 meses después. ¿Ya? Adivina qué descubrió. La resistencia. Entonces, Alexander Fleming con su equipo de investigación descubrió la penicilina y 6 meses después descubrió la resistencia bacteriana. ¿Me he dejado entender? Entonces dijo Alexander Fleming, la tendencia a la vida está en todo organismo, sea este microorganismo o sea un organismo completo como el nuestro. Entonces, desde el momento que tú utilizas un antibiótico, desde ese momento empieza la carrera para la resistencia. ¿Cuál es la característica? Que si tú quieres tener éxito usando fármacos antibióticos, antibacterianos, tienes que tener niveles elevados del fármaco para no dejar ninguna bacteria viva.
Luego tenemos los antivirales. Los antivirales, hay una cosa muy importante que hay que tomar en cuenta con los antivirales. Ojo, pregunta de examen. Primero, los antivirales, todos los antivirales son de peso molecular bajo. ¿Bien? Yo sé que tú te acuerdas de esto porque lo vimos en farmacología 1, ¿no bien? Ya sabes qué significa. Que al ser de peso molecular bajo, pueden atravesar las baseras. Pueden atravesar las baseras. Atraviesan la basera hematoencefálica, atraviesan la basera hematoplacentaria, pueden atravesar las baseras, incluso las osteoarticulares, ¿ya? Entonces nos enfocamos y decimos atraviesan las baseras y nos vamos a enfocar principalmente en la hemato, ¿ya? Encefálica. Y eso que estás pensando y dices, wow, qué interesante. Y la mayoría de los antivirales produce convulsiones. Tarde o temprano va a producir convulsiones. Entonces tienes que ser consciente que si le vas a dar un antiviral a un paciente y tu paciente va a estar usando el fármaco durante un periodo prolongado, puede llegar en algún momento a hacer convulsiones. Es la característica de estos fármacos. Por más de que te digan, no, no es posible, nada. Los antiparasitarios, aunque no lo creas, son los fármacos más nobles. ¿Con eso qué quiere decir? Primero, los parásitos no generan resistencia. No hay parásitos resistentes. Número uno, no hay resistencia. Entonces, puedes utilizar hoy día, suspender el tratamiento 2 días, volver a utilizar y vas a seguir teniendo la misma efectividad. Número uno. Número dos, los tiempos de tratamiento son cortos y la posibilidad de generar efectos adversos son raros. Entonces, son los fármacos más nobles que tenemos. Lastimosamente, no todo está hecho por parásitos. Luego tenemos los antimicóticos. Los antimicóticos tienen una característica muy interesante. Los antimicóticos son los fármacos más tóxicos que te vas a encontrar. Operación Kamikaze. ¿Saben qué es un kamikaze, no ve? Durante la Segunda Guerra Mundial aparecieron los kamikazes. Entonces los japoneses ya tenían un grupo de pilotos y cuando las balas se terminaban, el piloto prefería morir antes que volver, ¿no ve? Sin balas. Entonces, ¿qué hacían? Convertían el avión en un arma. Entonces, ellos se lanzaban y con todo y avión y le daban pues a los portaaviones, a todo y volaban todo. Entonces, al cuate no le importaba morir con tal de terminar y exterminar a sus enemigos. ¿Ya? Yo sé lo que estás pensando y dices, ¿y eso qué tiene que ver con los fármacos antimicóticos? Doctores, un antimicótico es igual que hacer la operación kamikaze. Vas a tener que sacrificar una parte de tus células para dar tratamiento. ¿Ha quedado entendido? Con eso que te estoy queriendo decir, que como son fármacos que son tóxicos, es muy frecuente que el paciente que está haciendo tratamiento con antimicóticos vaya a desarrollar hepatotoxicidad. Hepatotoxicidad. O te vaya a desarrollar nefrotoxicidad. O vaya a hacer algún tipo de toxicidad. ¿Ha quedado entendido? Muy bien. Ahora, yo sé lo que estás pensando y dices, pero no puede ser tan grave, ¿no? Al menos si estamos durante periodos cortos de tiempo, no puede ser tan grave. Ese es el problema. Todos los tratamientos con antimicóticos son largos. El tratamiento más corto con antimicóticos va a durar de 3 a 6 meses. El tratamiento más corto con antimicóticos va a durar de 3 a 6 meses. El tratamiento más largo puede llegar a durar hasta 2 años. Entonces es muy frecuente que el fármaco vaya a tener problemas a largo plazo. Bueno, puedo seguir, ¿no? Y los antisépticos es para desinfección de superficies.
Actualmente, doctores, tenemos algo que se llama la nueva tendencia, que es el manejo racional de antibióticos. Para que ustedes puedan entender cómo funciona el manejo racional de antibióticos, lo primero que tenemos que entender, existe básicamente tres tipos de terapia. La terapia empírica, la terapia definitiva y la terapia preventiva. ¿En qué consisten estos tipos de terapia? La terapia empírica, donde tú leas empírico, significa en base a la experiencia. Tengo que decir que hace tiempo, hace 30 años, cuando yo me estaba formando, existían los antibióticos de primera línea, luego el antibiótico de segunda línea, luego el de tercera línea, y luego el de no sé qué línea. O sea, siempre agarraba y le metía antibiótico a todo. Y eso está mal, no era una muy buena opción. Antes venía infección viral y les daban antibióticos, y eso está muy mal, doctores. ¿Está bien? Entonces, terapia empírica. Lo que tenemos que entender, ¿ya? Es que en la terapia empírica lo que tenemos que hacer es escoger el fármaco más frecuente para el germen más frecuente. ¿Me he dejado entender? Entonces, en esa terapia empírica, escogemos el fármaco más frecuente para el germen más frecuente. Dicho de otra forma, a ver, si es una faringoamigdalitis, la mayoría de las faringoamigdalitis son por estreptococo. ¿Quién le pega bien a los estreptococos? La respuesta es amoxicilina. Entonces, como el germen más frecuente es estreptococo, el fármaco más frecuente va a ser amoxicilina. Eso es la terapia empírica. ¿Qué es la terapia definitiva? ¿Ya? En la terapia definitiva se basa en que primero vas a identificar. Tienes identificado el microorganismo, cuál es el germen, y además de eso sabes cuál es la debilidad del germen. Eso nosotros lo hacemos mediante algo llamado cultivo y antibiograma. Con el cultivo tú vas a saber cuál es el germen, con el antibiograma vas a saber a qué es sensible. Entonces, si quieres hacer terapia definitiva, tienes que saber cuál es el germen, a qué es sensible. ¿Cuál es el germen? ¿A qué es sensible? ¿Cuál es el germen? ¿A qué es sensible? Y por último, tenemos la llamada terapia preventiva, también llamada terapia profiláctica, ¿ya? La terapia preventiva o profiláctica, detalle importante, pregunta de examen, es aquella terapia que se realiza de forma preventiva antes de que aparezca la infección. Y normalmente se las realiza antes de la realización de procedimientos invasivos. Ha quedado entendido. Procedimientos invasivos. Por ejemplo, tu paciente va a ser sometido a cirugía, entonces puedes hacer ahí terapia profiláctica para disminuir la posibilidad de infecciones. Tengo un paciente con infección viral, ¿ya? Faringoamigdalitis viral. Temperatura menor a 38 grados centígrados, ¿ya? ¿Será que a este paciente le puedo dar antibióticos para hacer prevención de una infección? No. Dentro de la definición de terapia preventiva dice antes de hacer procedimientos invasivos. No se utiliza antibióticos en una infección viral. Si se convierte la infección viral en infección bacteriana, recién le vas a dar el antibiótico. Antes de eso, no. Hay que tener mucho cuidado, doctores, porque el mal uso de antibióticos genera resistencia. No lo olviden, es lo que está de moda. El mal uso de antibióticos genera resistencia. Una infección viral, normalmente las infecciones virales son autolimitadas. La mayoría de las infecciones virales son autolimitadas, curan solas. ¿Ha quedado entendido? Sí. Son las sobreinfecciones las que se complican, normalmente. Ejemplo, COVID-19. Ningún fármaco
ha demostrado ser eficaz contra el COVID-19. ¿Qué es lo que hacemos? Lo único que hace el paciente es aguantar. Le damos los medicamentos para contrarrestar los síntomas, los signos, incluso para disminuir un poquito la respuesta inmunitaria para que no genere coagulación intravascular pulmonar, lo que son los trombos intrapulmonares o la trombosis venosa pulmonar. ¿Ha quedado entendido? Pero estamos atendiendo a la trombosis. No estamos atendiendo o no le estamos dando fármaco anti-COVID. Es solamente para atenuar la sintomatología por COVID. ¿Está claro? El COVID, después de un cierto tiempo, se autolimita y se cura solo. Ha quedado claro, ¿cierto? Ahora, ¿cómo va a hacer actualmente o cómo se está manejando actualmente? A ver, vamos a ponerlo así. Esta es una línea de tiempo. Esto, doctores, es hoy. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, día 7, 8, 9, 10, 11 y así sucesivamente. Aquí vamos a poner otro igual. Esto es hoy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y así sucesivamente. ¿Ya? A ver, vamos a hablar hoy día del manejo. ¿Ya? ¿Y cómo se está haciendo esa nueva terapia, que es esa nueva terapia antimicrobiana, antibacteriana, que es muy importante? Hoy tu paciente viene a consulta, entonces el día de hoy tiene su primera consulta. Su primera consulta. ¿Está bien? En esta primera consulta determinamos que el paciente tiene un proceso infeccioso bacteriano. Infeccioso bacteriano. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hace la mayoría es que lo que hace es utilizar hoy antibiótico. ¿Ha quedado entendido? Sí, ¿no ve? Ahora, mi pregunta es, ¿sabemos cuál es el germen? No sabemos cuál es el germen. No. Entonces, ¿qué tratamiento estamos dando? Muy bien. Entonces, estamos dando el tratamiento empírico. Y le decimos al paciente que vuelva en ¿cuántos días? Si tú le vas a decir al paciente que vuelva en 7 días, estamos fregados. Cuando se trata de infecciones bacterianas, tienes que verlos en tiempos cortos. Recomendable 3 días. ¿Ya? Viene el tercer día, o sea, de hoy va a venir el día 3. Su reconsulta es el día 3. ¿Está bien? Entonces aquí tenemos la segunda consulta. ¿Ya? Segunda consulta. Y el paciente te dice, ¿sabe qué, doc? No he mejorado. Sigo igual. Sigo teniendo fiebre, sigo teniendo malestar, me duelen mis articulaciones. Es más, ahora tengo calosfríos, doc. No sé qué vamos a hacer. ¿Qué hace la mayoría de los médicos? ¿Ya? Tienen una infección bacteriana. ¿Qué hace? Cambia de antibiótico. Da su segundo antibiótico. Le suspende el anterior y le da el segundo antibiótico. ¿Sabemos cuál es el germen causal? No. Entonces es el segundo antibiótico y todavía es empírico. ¿Ya? Y le llamamos a consulta en 3 días. 1, 2, 3. Entonces va a volver en 3 días. Muy bien. Aquí tenemos la tercera consulta. Y el paciente te dice, doc, no he mejorado. Nada. Sigo igual, incluso me siento hasta más débil. ¿Qué hacemos? Cultivo de antibiograma, pero el problema es este, tu paciente está recibiendo antibióticos y el último día que ha tomado antibióticos posiblemente sea hoy día, ¿ya? Vamos a pedir el cultivo y antibiograma este día, ¿ya? Yo sé lo que estás pensando y dices, pero ¿por qué tengo que pedir cultivo y antibiograma este día?
¿Por qué tienes que pedir el cultivo y antibiograma ese día? Porque tú necesitas que el paciente tenga 48 horas, por lo menos, sin antibióticos, porque si no el cultivo va a salir negativo. No importa qué antibiótico estés recibiendo, la concentración de cualquier antibiótico hace que todos los cultivos salgan negativos. ¿Cuánto tiempo tardará un cultivo y antibiograma? Un cultivo y antibiograma, doctores, demora aproximadamente de 2 a 3 días, 48 a 72 horas. Entonces, hoy día sacamos la muestra. Recordemos que tenemos este periodo de tiempo porque necesitamos 48 hasta 72 o 48 horas mínimamente sin antibióticos para que el cultivo no se negativice. Entonces, hoy día sacamos la muestra y necesitamos 1, 2, 3 días, de 2 a 3 días para tener los resultados de cultivo y antibiograma. Aquí tenemos el resultado del cultivo más antibiograma. ¿Qué significa esto? Que recién este día vamos a empezar, recién vamos a comenzar a hacer tratamiento definitivo. Todo es posición de filosofía. ¿Cuántos días van a pasar desde el primer día hasta que hagas tratamiento definitivo si vas a seguir este tema? 11 días. O sea, suerte si el cuate llega vivo hasta ese día, ¿no ve? Ahora, digamos que das un tratamiento empírico hoy. Este día defines que no está funcionando, quitas antibióticos, tomas la muestra el 5 y vas a tener el resultado para el día 7, 8. Va a pasar 7, 8 días, una semana sin resultados de antibióticos, recién para dar tratamiento definitivo. ¿Qué es lo que se está pretendiendo actualmente? ¿Ya? ¿Qué se está pretendiendo actualmente? Hoy tu paciente llega a consulta. Esta es la primera consulta. ¿Ya? Determinas que hay una infección bacteriana. ¿Está bien? Entonces, este día que es la primera consulta, hoy vas a hacer dos cosas. ¿Ya? Número uno, ¿qué vas a hacer? Vas a sacar una muestra para cultivo más antibiograma. Y número dos, vas a iniciar tratamiento empírico. O sea, no solamente le vas a dar tratamiento empírico, vas a hacer su tratamiento, pero antes del tratamiento, cultivo y antibiograma. Muy bien. Sí, porque se supone que el paciente ha llegado sin tomar antibióticos. ¿Cuándo va a volver el paciente a control? Entonces, el día 3 tenemos la segunda consulta. Consulta. Entonces, doctores, el día 3 va a pasar una de dos cosas. Número uno, ¿ya? El tratamiento funciona. ¿Cuál va a ser la determinación? Siga con el tratamiento. Primera, o sea, si el tratamiento está funcionando, tu tratamiento empírico está funcionando, siga con el tratamiento, punto. Número 2, el tratamiento es ineficaz. ¿Qué hacemos? Revisamos el resultado de cultivo más antibiograma y damos tratamiento definitivo. ¿Por qué no te estoy diciendo que tienes que, tienes que revisar el cultivo de antibiograma? Sí, pero por ejemplo, cuando el paciente está reaccionando bien al tratamiento, si está funcionando bien el tratamiento, estás reaccionando bien al tratamiento, no tienes por qué cambiar de fármaco, ¿ya? No tienes por qué cambiar de fármaco, porque a veces el laboratorio no
ha hecho la prueba de sensibilidad justo para el fármaco que estás haciendo, no hacen la prueba de sensibilidad. Entonces, si tu paciente está teniendo buenos resultados, no tienes por qué cambiar de tratamiento. Si no está teniendo buenos resultados, ahí sí, tienes que revisar el cultivo y antibiograma y cambias el tratamiento. ¿Me deja entender? Ahora, posición de filosofía. ¿Cuántos días hemos tardado en hacer tratamiento definitivo? En el segundo caso, 3. Consejo número 1. Te vamos a dar la recomendación de las dosificaciones más usadas para antibióticos. Te recomiendo que le prestes mucha atención. Si por lo menos no vas a, ¿cómo se llama esto? No voy a negociar sobre cuánto le puedes dar, ¿ya? Lo que sí te vamos a pedir es que intentes mantenerte siempre en esa dosificación, porque ya está comprobado científicamente que reduce la carga bacteriana. Número 1. Número 2, aunque la bacteria sea resistente al antibiótico, las buenas concentraciones del fármaco pueden disminuir su crecimiento. Entonces, la técnica ¿cómo se llama eso? La técnica de las guerrillas, ¿no ve? Si no vas a ganar, por lo menos vas a perjudicar, ¿no ve? Es que es cierto, doctores, estamos en guerra contra las bacterias, entonces esto es guerra de guerrillas. Si no lo vas a poder eliminar, entonces les vas a perjudicar, vas a detener el avance lo suficiente hasta que lleguen los refuerzos. ¿Ha quedado entendido? Es así de simple, guerra de guerrillas. Si no lo puedes eliminar, por lo menos lo vas a detener lo suficiente hasta que llegue el refuerzo y el refuerzo, ese sí lo va a eliminar.